Ese Raki, Raki, Raki ya lleva 5 noches atormentándome. Lo que empezó como algo lejano, apenas perceptible, ahora lo oigo por toda la casa. En la cocina apenas se oye. En el comedor un poco más alto. Pero en la sala el sonido es tan fuerte que ya no puedo ni ver televisión. El único refugio que me queda es mi cuarto. Pero aún allá se oye, lejano, pero se oye. Y el solo hecho de saber que está allí no me deja dormir. Todo empezó la noche de San Patricio, después de los fuegos artificiales que dieron cierre a la celebración. En un primer momento pensé que era algún roedor merodeando dentro de las paredes. Luego pensé que una tubería de agua tendría algún desperfecto y las hice revisar. Estaban en buen estado y no había motivos para ese sonido. Pensé que serían los cimientos, siendo la mía una casa de más de 100 años, cabía la posibilidad. Había sabido de edificaciones que antes de derrumbarse, los habitantes habían oído golpes y crujidos. También los hice revisar. Allí tampoco hubo ningún problema. Revisé todo lo que se debe revisar en una casa. No encontré absolutamente nada dañado o fuera de lugar. Llegué a pensar que era producto de mi imaginación, pero no. El sonido estaba allí, raki, 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 toda la noche, todas las noches. La sexta noche decidí no descansar hasta saber de dónde venía ese sonido que taladraba mis oídos, sin compasión. Recorrí habitación por habitación, los pasillos, el porche, los alrededores de la casa, hasta que me paré en medio de la sala. Traté de encontrar el origen del sonido caminando alrededor de las paredes, hasta que vi la puerta del sótano. El único lugar donde no había revisado en las noches. Como mi sótano estaba vacío, nunca pensé que de allí vendría el sonido. Decidí bajar al sótano. Allí se escuchaba mucho más alto que en el resto de la casa. Ese tenía que ser el origen. Encendí mi linterna. Recorrí el piso y las paredes hasta que en un rincón encontré un hueco. Me extrañó mucho. Eso nunca había estado allí. Era lo bastante grande como para que una persona entrara holgadamente. Alumbré dentro de la cavidad. Me sorprendió ver que era tan profunda que la luz de la linterna no alcanzaba el final del agujero. Definitivamente el sonido venía de allí. Me acosté en el piso y metí medio cuerpo dentro del hueco. Olía como aliento putrefacto. Una vez con medio cuerpo dentro, el sonido cesó. Las paredes estaban lisas, como si se hubiera utilizado herramientas para hacerlo. Alumbré a lo más profundo del hueco y pude percibir una sombra que se movió con rapidez. Me levanté de inmediato y fui corriendo a mi cuarto a buscar la pistola. Estaba seguro de que alguien estaba allí. Cuando volví a bajar al sótano, este se había llenado de una neblina tan espesa que la luz de la linterna no podía atravesarla. Caminé usando mis instintos y el conocimiento que tenía del sótano. A tientas llegué al hueco. También estaba lleno de neblina. Pero igual alumbré dentro de él. Estaba buscando con la luz cuando sentí una respiración detrás de mí. Quedé paralizado por el miedo unos instantes. El olor de ese aliento era el mismo que había sentido en el hueco. Y esta vez estaba en mi nuca. Entonces giré y... ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Solo se oyó un rugido monstruoso, una boca masticando asquerosamente y al final el raki, 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 alejándose en el agujero. Siempre me burlé de las historias de fantasmas y aparecidos. Me gustaba hacer bromas a quienes creían en estas cosas. Para mí no eran más que alucinaciones o sugestiones de la gente. Y sé que en este punto ustedes ya deben estar pensando, ya viene con su típica historia de hasta una noche que... Pues no,
Hasta hoy no he visto ningún fantasma ni he escuchado pasos en medio de la noche. Por eso nunca he creído en fantasmas, ni les he temido. Pero sí tengo mi propio miedo. Mi miedo es más real, más palpable. A mi miedo lo puedo ver, lo puedo sentir, inclusive lo puedo oler. Siempre está allí, detrás de cada espejo, agazapado, esperando el momento oportuno, esperando un momento de debilidad. Ese miedo me habla, me ordena qué hacer y yo no me puedo resistir. Es inútil luchar contra él. Cuando mi miedo me da una orden, pierdo el control de mi cuerpo y en mi mente solo hay un pensamiento: obedecer. Les contaré una anécdota para que entiendan mejor. Una mañana me disponía a ir al trabajo. Antes de salir de mi casa, entré al baño para mirarme al espejo y chequear que todo estuviera bien. Miraba el reflejo de mis dientes cuando una neblina rojiza comenzó a empañar el espejo. Detrás de la neblina llegó él, ese engendro malformado que me atormenta. Clavó sus ojos color naranja con rayos amarillos en los míos. De inmediato me hipnotizó y me tuvo a su merced. Entonces me dio la orden. Como un autómata fui a la cocina. Tomé una pequeña hacha que uso para cortar y deshuesar carnes. La metí en el bolsillo de mi chaqueta y salí a la calle. Empecé a caminar sin sentido ni dirección. Solo miraba a la gente sin reparar en nada más. Sabía que estaba buscando a alguien, pero no sabía quién. Como en otras ocasiones, cuando la encontrara, él me lo haría saber. Luego de unos 15 minutos caminando, escuché su voz. Es ella. Una joven con un largo cabello negro paseaba a su perro por el parque. Empecé a seguirla. Fui muy discreto, como él me había enseñado. Llegamos a un lugar solitario del parque. Antes de ejecutar mi orden, miré en todas direcciones para cerciorarme de que nadie estuviera cerca. No podía dejar testigos. Cuando me sentí seguro, hice mi movimiento. Salí de detrás de un árbol y le di un hachazo en la cabeza al perro que lo mató al instante. La mujer quedó paralizada del terror. Justo cuando iba a empezar a gritar, le di un certero hachazo en el cuello. Su cabeza casi se desprendió por completo. Cayó al suelo. Me acerqué a ella y aún estaba con vida. Solo quería ser testigo de su último suspiro. Un chorro de sangre salió expelido de su boca y allí murió. Limpié el hacha con la hierba, la guardé dentro del bolsillo de mi chaqueta y comencé a caminar en dirección a mi casa. Iba tranquilo, como si nada hubiera pasado. En mi mente yo tenía la seguridad de que no había hecho nada malo. Yo estaba convencido de que el autor de los más de 100 crímenes era él, mi miedo en el espejo. Llegué a mi casa y fui directo al baño. Él aún estaba allí, en el espejo. Cuando estuve frente a mi miedo, él me dijo: lo hiciste muy bien, estoy orgulloso de ti. Mientras me hablaba, de su boca salía un pestilente olor a sangre y a carne putrefacta. Luego, para despedirse, solo me sonrió. Se dio media vuelta y desapareció en medio de la niebla rojiza. Aunque recordaba vívidamente todo lo que había hecho, sentí que volvía en mí. Es una sensación extraña, como cuando te despiertas sobresaltado de una pesadilla, pero en mi caso sabía que no había sido un sueño. Hasta hoy son 113 las víctimas. No siento ningún remordimiento. En las noches duermo plácidamente y ningún espíritu me atormenta. No crean en fantasmas, solo témanle a sus miedos. Iba en mi carro por una alejada carretera. Empezaba a caer la noche. Llevaba 5 horas de viajes. Me empezaba a sentir cansado y somnoliento. Después de una curva bastante pronunciada en la que tuve que bajar considerablemente la velocidad,
vi a lo lejos a una mujer joven, de unos 25 años. Estaba sola a la orilla del camino y hacía señas para que la llevara. Como ya estaba por anochecer, decidí darle el aventón. Pensé además que la compañía me serviría para reanimarme. Aún me quedaban unas 3 horas de viaje. Cuando se montó en el carro y después de agradecerme, me dijo que se le había hecho tarde conversando con unas amigas, que se iba a casar en unos días y planificaba con ella los últimos detalles de la boda. Rodamos un buen rato y ya se había hecho de noche. La chica seguía hablándome de su boda, de su novio, de lo bella que iba a quedar la fiesta. La verdad es que ya se me estaba haciendo cansona la mujer. Llevábamos casi 1 hora de viaje y no paraba de hablar de su matrimonio. Por fin, luego de lo que me pareció la hora más larga de mi vida, la chica me dijo que la dejara junto a un cartel de publicidad. Me detuve a un lado de la valla y miré alrededor. No se veía ninguna luz que indicara que allí había algún poblado, o por lo menos una casa. Entonces le pregunté: ¿tú vives aquí, en medio de la nada? La joven mujer me sonrió y con una dulce expresión en su cara me dijo: no, aquí morí. Y frente a mis ojos, desapareció.